Leemos en Hechos 21:35 hasta el 22:29. Al llegar a las gradas de la fortaleza, aconteció que Pablo era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡Muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿Se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿Sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo: Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al justo, y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban su ropa y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza,
y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correa, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: Dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: Sí. Respondió el tribuno: Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: Pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Pablo, perseguido por una multitud enfurecida, no pierde la calma y pide hablar para presentar una primera defensa. El comandante se sorprende. Claramente se ve que él lo había confundido con otro, un revoltoso egipcio, el cual no era un hombre culto. Pablo se identifica como judío, ciudadano de Tarso. Esa ciudad era un centro cultural y comercial, una ciudad importante. También tenía privilegios políticos importantes dentro del imperio. No sabemos por qué Pablo no se identificó de una vez como ciudadano romano. De todas formas, el comandante le permitió hablar con la multitud, la cual aceptó escuchar, más aún cuando Pablo les habló en la lengua de ellos. El apóstol se podía identificar muy fácilmente con sus oyentes. Él pertenecía al mismo pueblo, había tenido la misma educación, había creído las mismas cosas y se había indignado también contra el cristianismo, al que enfrentó con todas sus fuerzas. En su discurso, él se basó en esta cercanía para intentar ganar la simpatía de ellos. Les relató el proceso que le había llevado a ser cristiano. Fue muy evidente esta cercanía desde el saludo, donde les llamó sus padres y hermanos. Se proclamó como judío, criado en Jerusalén y discípulo de uno de los maestros más respetados de la ciudad. De igual manera, él entendía perfectamente el celo por la ley y la tradición judía de ellos. Es más, el celo de él había sido mayor todavía, ya que se había vuelto el instigador y líder de la persecución. Estando él en esta empresa de destrucción del cristianismo, tuvo un encuentro decisivo con el Señor Jesús. La multitud escuchó con paciencia cómo Pablo se convirtió al Señor, cómo fue ciego y recobró la vista, cómo se bautizó y se hizo siervo de aquel a quien había rechazado y perseguido, y cómo había tenido una visión de Cristo en el mismo templo de Jerusalén. Pablo insistió en haber sido un perseguidor de la iglesia y dio muchos detalles, lo que seguramente contribuyó a mantener la atención de ellos. Pero también testificó ampliamente de Jesús, de su autoridad, su poder, de que él le habló en nombre de Dios y que él, Pablo, se puso al servicio de este Señor. En todo este tiempo no fue interrumpido. Sus oyentes no se escandalizaron. Lo que disparó otra vez el alboroto fue la frase del versículo 21, el llamado de ir a los gentiles. Nos encontramos una vez más con el tema de los celos religiosos. El hecho de que muchos judíos no podían aceptar que los gentiles tuvieran libre acceso a la salvación sin tener que hacerse primero judíos. Ellos se sentían herederos exclusivos y no podían perder ese tipo de monopolio de la salvación. Tan fuerte era ese sentimiento que preferían rechazar el evangelio en vez de compartirlo con los gentiles, a quien ellos veían como sucios pecadores. Pablo menciona esta actitud en Romanos 10, 20 y 21 y Romanos 11, 14.
Ahí dice que Dios a veces puede usar este celo para llevar a algunos judíos a la salvación. El deseo de ser especial, único, de distinguirse de los demás, es presente en el corazón de cada ser humano. Fácilmente nos jactamos de nuestra cultura, de nuestra clase social, de nuestro comportamiento y de muchas cosas, con el fin de demostrar nuestra superioridad. A los ojos de Dios somos valiosos, amados y únicos, sin necesidad de excluir a nadie. Es muy probable que el discurso de Pablo haya tocado corazones y que varias personas se convirtieron con el tiempo, pero en aquel momento la multitud se enfureció y no hubo más formas de hacerse entender. El comandante romano dio entonces la orden de que Pablo sea azotado, según la brutal costumbre de los romanos, con cualquiera que no fuera ciudadano de su imperio. Pero precisamente Pablo era ciudadano romano, y lo era desde su nacimiento, lo que impresionó mucho a los oficiales. El solo hecho de haberle atado con cuerdas era una violación de la ley romana. Así que Pablo en varias oportunidades hizo uso de sus privilegios como ciudadano romano, no para torcer el derecho, sino para que se cumpla. El mundo de por sí es violento e injusto, y no hay necesidad de permitir actos ilegales cuando hay forma de evitarlos. Por más tiempo que tenga que demorar el juicio de Pablo, sería un proceso conforme al derecho de la época.